Todo gracias a Esteban y nos vamos con una noticia preocupante de último minuto, es una noticia que nos viene de España. Él es un conocidísimo escritor chileno, Luis Sepúlveda. ¿Se acuerdan? El viejo que leía novelas de amor. Sí, Todos lo leímos, yo creo, en el colegio, al menos mi generación. Muy conocido. Bueno, él está, y hace ya más de 3 semanas se informó que estaba con coronavirus, lo mismo que su mujer, pero ya hay noticias que nos hablan de una situación mucho más delicada. Claro que sí, Monse. Lamentablemente Luis Sepúlveda ya se conocía que estaba con coronavirus hace un par de semanas atrás. El escritor chileno que tiene 70 años. Luis Sepúlveda residía en España desde bastantes años y lamentablemente la última información que se tiene es que está en estado grave, no, en coma por el coronavirus. Recordemos que el coronavirus ataca de forma brutal a la gente mayor de edad, ¿no es cierto?, a los adultos mayores. Lo hemos vivido en Italia, lo hemos vivido en España en el último tiempo. Bueno, y Luis Sepúlveda no ha quedado ajeno a esta situación. Lamentablemente, Sepúlveda contrajo el virus ya hace un rato, ¿te acuerdas o no? Él venía de una feria del libro en Portugal. Estuvo en el viaje con su mujer y llegaron justamente, él está radicado hace mucho tiempo en España, está en Asturias, en la región de Asturias, y después del viaje a Portugal presentó un resfrío. No lo asociaron tan rápido al coronavirus, pero finalmente le hicieron el examen. Él salió positivo en coronavirus, estuvo internado dada la edad que tenía. Al día siguiente también su mujer dio positivo en el coronavirus, pero la verdad es que esta noticia nos sorprende muchísimo porque está, como decíamos, se ha informado que está en estado de coma, está en estado grave y estamos entonces atentos a la evolución en la salud de Luis Sepúlveda. Es un escritor chileno que tiene gran reconocimiento internacional, hay que decirlo. Es un escritor del exilio que con sus libros también no solo ha sido reconocido en Chile, sino que en el mundo entero. Vamos a estar atentos, vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato. Estamos tratando de comunicarnos con la mujer de Luis Sepúlveda para que nos entregue más información. Vamos y volvemos de inmediato. Que por supuesto nos preocupa el gran escritor nacional Luis Sepúlveda. La verdad que, claro, conocemos un par de libros que quizás en algún momento fueron muy bestsellers, muy famosos, ¿no es cierto? Pero tiene una tremenda bibliografía. Precisamente andaba en Portugal en una feria del libro cuando se contagia el coronavirus. Recordemos que España está en una zona muy crítica. Italia ni hablar. Bueno, ahí en medio de esta situación, Luis Sepúlveda, ¿no es cierto?, se le detecta el coronavirus hace bastantes días atrás y lamentablemente la última información, lo que se sabe hasta hoy es que está en estado de coma, ¿no es cierto?, por este coronavirus, este escritor de 70 años, Juan Pablo. Julio, te voy a entregar un dato porque Manuela Ribeiro, que fue la organizadora de esta feria del libro, ella comentó a un medio de comunicación que Luis ya estaba bastante constipado cuando se despidieron de esa feria. ¿Eso fue dónde? 19, en Portugal. En Portugal. Pero nadie sabe dónde o de quién pudo contraer el virus, comentó ella. O si se contagió después del festival. Incluso ella comenta que la situación los tomó tanto por sorpresa que contactaron incluso a la línea de salud y que iban a estar atentos a cualquier señal o síntoma que él pudiese tener durante los días posteriores a este festival. Y que evidentemente ellos tenían la obligación de, Rafa, de informarle a todas las personas que participaron de ese festival si es que existía algún tipo de contagio. 19, 23 de febrero. Esa fue los días en que estuvo la pareja en Portugal. En una feria que duraba hasta el 25. Volvió a Gijón y ahí empezó a sentir síntomas. Lo diagnosticaron y lo internaron. El problema es, y como tantas cosas que ignoramos del coronavirus, estaba ya infectado, estaba contagiado antes de ir a Portugal. Si estaba contagiado, era uno de esos portadores que puede transmitir el virus aún siendo asintomático. Todo eso te abre un amplio espectro de posibilidades sobre las personas que asistieron a esa feria, de dónde venían y a dónde regresaron, y de las personas con que él se encontró después de llegar a Europa. Ha habido mucha especulación y ha habido mucha desinformación sobre el coronavirus. Yo pondría a uno de los grandes desinformadores al presidente estadounidense Donald Trump, que dice, bueno, si se muere tanta gente de gripe todos los años, esto es como una gripe. No es como una gripe. Las medidas que tomó China, que ayer conversábamos, que está controlando finalmente que la curva no siga creciendo, sino que empiece a descender, fueron
draconianas, en una cultura donde el bien social siempre ha sido superior a la comodidad individual. Para entender que cómo hizo China para controlar esto, hay que ponerse en otro paradigma, donde la comodidad personal para los chinos a la hora de pensar en el bien social no existe. Las mesas de los restaurantes fueron separadas a 3 metros cada uno de los pocos restaurantes de Wuhan o de otras ciudades que pudieron funcionar como Shanghai. En los ascensores se pusieron marcas sobre los lugares donde tú te podías parar para tener una distancia razonable. Y te podían tomar la temperatura en cualquier parte de la calle y por un QR, un código QR, a ti te daban una identificación verde en tu celular, verde, amarilla o roja. Si pasabas amarilla te mandaban a tu casa. Si tú en un lugar, el ejemplo que da la persona que le leí un tuit sobre esto, un médico decía, a ti te llegaba, tú pedías una hamburguesa de McDonald's y te llegaba con una etiqueta donde estaba el nombre de la persona que la elaboró y cuál era su temperatura corporal en el momento en que la elaboró. O sea, el nivel de control es algo que no podemos soñar ni en Europa ni en Latinoamérica. Bueno, pero el caso de Luis Sepúlveda es tremendo. Cuando tenía 40 años aproximadamente, 38 años, Luis Sepúlveda escribió Un viejo que leía novelas de amor, que fue su bestseller, traducido a 60 idiomas, ha vendido más de 180, ¿no es cierto?, 180 millones de libros. Hay una película, claro que sí, bueno, y mucho más. ¿Qué es lo que está pasando en Chile con el coronavirus? ¿Cuál es la situación? La verdad es que vamos a ver una crónica, una nota y volvemos a la vuelta con más información de Luis Sepúlveda y de lo que pasa en Chile. Aumenta el número de personas contagiadas por coronavirus en Chile. Ahora un colegio de la comuna de Vitacura presentó a 5 personas con los síntomas de la enfermedad. ¿Estamos preparados para la propagación del COVID-19? ¿En qué fase está Chile del coronavirus? ¿Cuál es la realidad de este virus que genera tanto pánico? 2 apoderados, sus hijos y otro apoderado más, que no tiene vínculo con los casos recién mencionados, son parte de la comunidad escolar del Colegio San Benito y contagiados con coronavirus, elevando la cifra a 17 personas contaminadas en distintas regiones. El Maule, Los Lagos, Biobío y Metropolitana son las localidades que hoy tienen pacientes en cuarentena, siendo la capital la que concentra la mayor cantidad. Y las medidas son preventivas, esencialmente lo que hemos visto hoy día en el colegio, que tienen que hacer las medidas que son del lavado de manos frecuente, mantener alcohol gel en lugares de circulación, que los niños no se besen, que los niños, digamos, no se compartan sus alimentos de boca a boca o el agua, y que además también se haga la limpieza que está haciendo el colegio con alcohol o con cloro de todas las superficies, manillas y de todos los lugares donde los niños están pasando sus manos. Súper informado, el colegio está haciendo todos los protocolos, como tú puedes ver no hay ni un ambiente de histeria. Me están prohibiendo venir a buscar a mi nieta acá por el riesgo que me dé el coronavirus. Lo que yo sabía estaba todo súper controlado y el coronavirus tampoco es un virus tan fuerte. Es que desde el Ministerio de Educación también han tomado parte en esta situación y así mantener controlado el virus, como se ha hecho hasta ahora. Por lo mismo trabajan en conjunto con el Ministerio de Salud. En el Ministerio de Educación elaboramos en conjunto con el Ministerio de Salud un protocolo de actuación para los casos de coronavirus en los establecimientos educacionales. Ese protocolo se distribuyó a todos los colegios del país. Estamos muy nerviosos porque podría ser que nosotros nos contagiemos y nos dieron indicaciones de que siempre después de las clases nos laváramos bien, no nos estamos solando la mano. Yo no le tengo mucho miedo porque el colegio ha tomado muy buenas precauciones, nos informaron mucho acerca de lavarse las manos. La suspensión de clases no es una medida que ese protocolo contemple. Y por lo tanto, los padres y apoderados deben estar tranquilos de enviar a sus hijos a los colegios con la seguridad que los protocolos existen y que los establecimientos saben qué medidas deben tomar siguiendo esos mismos protocolos. Es importante que nosotros conocemos el nexo, sabemos de dónde viene, por lo tanto eso es muy importante porque en este momento no tenemos una libre circulación del virus en nuestro país. Hoy día todavía está contenido, estamos en la fase secundaria, por lo tanto estamos en plena contención para evitar la expansión del virus.
Tal como señala la Autoridad de Salud en Chile, estamos en fase 2 del virus. Según la Organización Mundial de la Salud, definió 3 instancias con medidas que debe adoptar cada país. Pero ¿cuál es la situación actual de Chile frente a la enfermedad? La fase 1 básicamente es para evitar el ingreso del virus. ¿En qué consisten las demás? Es el exdirector del Instituto de Salud Pública, hoy a cargo de la agencia in-house, Stefan Harpa, quien detalla. ¿Qué significa que en Chile estemos en una fase 2 del coronavirus? Significa que hay activaciones de ciertos protocolos que son un poco más grandes que la fase 1, que es el conocimiento. En la fase 2 es ser un protagonista y ya la fase 3 es cuando entramos a una fase más masiva y con mortalidad. Lo que nosotros tenemos que fijarnos en que los pacientes sean aislados y recuperados. En China, en Italia y en otros países pasamos a fases mayores, como una fase 3, que implica suspensión de eventos, restricciones de reuniones masivas y así varios que ya hemos estado viendo. Pero en Chile eso todavía no es necesario. ¿Qué tan riesgoso puede ser en Chile? Chile hace muchos años que tiene una alta preparación en materia epidemiológica. Epidemias de otro o pandemias mundiales en Chile se han sido controladas, no solamente desde el punto de vista sanitario humano, sino que también animal. El virus se va con la grasa de la piel. Tú te lavas las manos y el virus se va. Entonces, además, las altas temperaturas que tenemos en Santiago hacen más lábil al virus. Por lo tanto, esto debiese ser cosa de tiempo que ya empieza a calmarse. Sin ir más lejos, en la historia han existido otros virus con tasas de mortalidad muy superiores al actual coronavirus, que alcanza el 3%. En el medio de New York Times especificaron que, por ejemplo, el síndrome respiratorio agudo grave alcanza una mortalidad cercana al 10%, el ébola un 50% y la gripe aviar supera a las anteriores. Chile hoy día, frente a un caso grave como esto, o lo vivimos en el terremoto del año 2010, tenemos una red asistencial preparada, lista y ajustada. Nos falta, ¿cierto?, a lo mejor mayor acceso, a lo mejor también nos falta morigerar un poco los comentarios, ser más responsable y ir al nivel de expertos para poder también controlar este exceso de información. Es necesario dejar en claro que la situación actual del país está bajo control y que de los contagiados, solo uno de ellos es parte de la población en riesgo, es decir, de la tercera edad. Es una curva cíclica, ¿cierto?, en donde el virus se inicia, pasa todo un proceso hasta llegar al final. Entonces el paciente se contagia y genera alta sintomatología. Y en ese pic empiezo a ver casos de recuperación, que es el caso del COVID-19. En donde empieza a recuperarse algunos pacientes y algunos de estos pacientes también pueden reinfectarse. Entonces el virus en algún momento va a tener que bajar hasta tener 0 contagio, ¿cierto? Lo que nosotros hoy día estamos viviendo en Chile es esta parte de la curva. En una curva en crecimiento que va a llegar en algún momento a un pic, que no quiere decir que este número sea el mismo que Italia, que China o cualquier otro país, ¿cierto? Puede ser menor y nosotros llegamos a un pic que sí, efectivamente la temperatura puede ser un factor gravitante, ¿ya?, que haga que efectivamente esta curva ya baje. Pero hay otras latitudes donde, a diferencia nuestra, se encuentran en fase 3 y que lamentablemente personas han muerto. Aumentan los muertos y contagiados en Italia por el coronavirus. Mientras en España, en Madrid, hoy se decretó el cierre de todas las actividades escolares durante 15 días. Tutti a casa, todos a casa, titula la prensa transalpina, mientras la población ha tomado al asalto los supermercados. Colas interminables, estantes vacíos y carros a rebosar. En España, con 1.200 pacientes y 28 fallecidos, el gobierno anuncia un plan de choque para paliar los efectos en la economía. We are not witnessing the uncontained global spread of this virus, and we are not witnessing large-scale severe disease or deaths. Does this virus have pandemic potential? Absolutely, it has.
Más de 95 países tienen casos de coronavirus, concentrándose en Europa, Asia y Estados Unidos, pero sin duda las medidas tomadas en Italia han sido las más drásticas. Donde estamos viviendo un distanciamiento social, así lo han llamado los gobernadores, pidiéndonos de no tener relaciones sociales con ninguno, de quedarnos todos en la casa y de no movernos, no cambiar de ciudad, no tomar trenes, no tomar aviones. Acá estamos en una farmacia, donde ve que acá, como siempre, le dicen que hay que distanciarse de 1 metro, y cuanto más están estructurados, así van poniendo sellos en el piso, que son los distanciómetros del metro. Y acá, como ves, todo el mundo que nos atiende con mascaritas. Para Lombardía y para otras provincias del norte, habrá una prohibición de acceso y salida de estos territorios y también al interior de los mismos. De todas las naciones, Italia es uno de los países con más muertes, donde hasta el 10 de marzo más de 600 personas han fallecido a causa del COVID-19 y otras 10.000 están contagiadas. Por lo mismo es que el gobierno anunció un aislamiento total, prohibiendo matrimonios, bautizos, eventos culturales, deportivos, además que colegios y universidades permanecerán cerrados. Una cosa positiva. Es bueno mantener el virus acorralado. De hecho, todo está cerrado. Todos los hospitales y lugares públicos están cerrados. El caso italiano no deja de llamar la atención por el rápido avance de la enfermedad. Italia, que es el más preocupante hoy día, porque tiene una bajísima tasa de recuperación, apenas el 7%, la población italiana es longeva. Las zonas en donde tuvimos mayor cantidad de casos también son zonas en donde etiológicamente las personas son muy adultas. Por lo tanto, hoy día sí, ellos están realmente viviendo un problema. Toman medidas extremas, ¿ya? Que es aislar casi a todo el país, pero que debiesen tener una solución. Y la solución es que la tasa de recuperación empiece a aumentar. Chilenos en el viejo continente han visto cómo las autoridades toman medidas para controlar los contagios y disminuir la propagación del coronavirus. Jorge Moroni es un destacado pintor que dejó Valparaíso y hace unos meses llegó a vivir a España. Ha sido testigo de lo que ocurre en el lugar. Acá en España el gobierno suspendió los vuelos directos España-Italia, Italia-España. De hecho, se están suspendiendo fiestas, se están cancelando las clases. Yo envié unas fotos en las cuales se ve que los supermercados están desabastecidos. No todos, pero ya la gente está entrando en pánico. De hecho, el Senado canceló sus actividades durante una semana. En el caso de España, los contaminados con el virus superan los 1.200. Por lo mismo, se encuentra en la fase 3, determinada por la OMS. De todas formas, el alarmismo se está instalando entre la población. La gente está utilizando mascarilla, el típico gel para las manos. Tú vas a la farmacia y, por ejemplo, hablando en dinero chileno, un gel que cuesta 3 lucas está costando ahora 10. Como medida de prevención, la principal es quedarse en la casa. Van a suspender las actividades en la oficina. Pero con toda la atención en el mundo por la propagación del virus, que si bien podría ser letal en la población en riesgo, su peligrosidad más que nada se basa en su rápida expansión. De hecho, en base a la realidad nacional, no se descarta que aumenten los casos, pero nada que no pueda ser controlado. El ministro no exagera en cuanto a la contagiosidad de este virus. Pensemos que Italia en el mes de enero tenía 0 y hoy día tiene 9.000. Entonces, decir que de aquí a un par de meses tengamos 100 casos, creo que no es una exageración. Nosotros tenemos un alto flujo de negocios que se hacen entre Oriente y Chile, Estados Unidos, Europa, Asia. Entonces no podemos esperar otra cosa de que importemos más casos. Si se llega a tener más de 100 casos, estamos frente a un tema de redoblar las medidas sanitarias y a lo mejor un control migratorio mucho más fuerte, como nos pasó con la fiebre amarilla. 17 contagiados. Esa es la realidad actual que vive Chile con el COVID-19, un virus
virus que siempre ha existido, muy parecido a una influenza, pero que aún no tiene una vacuna. El llamado sigue siendo a lavarse las manos, tomando todas las precauciones necesarias y no generar psicosis de una enfermedad que, al menos en nuestro país, se encuentra bajo control. Así es, un virus entonces que comienza a expandirse. Ya son 100 los países que reportan casos de coronavirus y estamos muy atentos a este tema porque, reiteramos, en noticia de último minuto, Luis Sepúlveda, este conocido escritor chileno, su bestseller quizás más conocido es El viejo que leía novelas de amor. Bueno, él vive en España hace mucho tiempo, vive en Gijón, en la provincia de Asturias, y se anunció que tenía coronavirus hace un par de semanas atrás. Sin embargo, hoy se ha informado que está en estado grave, ha entrado a un estado de coma Luis Sepúlveda, y estamos atentos entonces a lo que ocurra. Estamos intentando contactarnos con su mujer. Su mujer también fue diagnosticada con el coronavirus. Ellos estaban en una feria del libro en Portugal, y al regresar a España entonces se presentó las molestias propias del coronavirus y se le diagnosticó, salió positivo ese examen también para Carmen Yáñez, que está al parecer en una situación de salud mejor que la de su pareja Luis Sepúlveda. Podríamos, ya hablamos de Italia hace un rato, sí. Podríamos hacer foco como Luis Sepúlveda está en España, digamos, hacer foco, Rafa, en España. Incluso Juan Pablo me comentaba que en España está la situación que se está viviendo, que los reportajes son de la prensa bien particulares. Exactamente, no salga de su casa, también decían en Italia. Acá un colegio cerró también por encontrar distintos casos de coronavirus. O sea, ahí, Rafa, incluso también la gente está dejando de ir y de viajar a esos países producto de esta situación. Los trenes. A ver, en España se suspendieron a partir de ayer todos los vuelos entre Italia y España. Todos. No hay más operaciones. Hasta el 3 de abril. Las pérdidas de la industria aeronáutica tremenda. En 113 y del área de servicio, millones. Rafael, también, ¿no? Sí. Todo lo que es hotelería, el turismo, turismo, restaurantes, sí. Todo eso. Las líneas aéreas mundiales podrían tener una pérdida equivalente al 20% de sus ingresos anuales por culpa del coronavirus. En España, donde ha habido un problema político y sanitario. Una de las cosas más criticadas fue una masiva convocatoria de Vox en un acto en el centro de Madrid, al aire libre, en momentos en que España ya tenía más de 50 casos. Con menos casos, en China ya se estaba prohibiendo cualquier tipo de reunión pública. Madrid es una comunidad de 7 millones de personas. Entonces, Wuhan tenía, recuérdenlo, 10 millones, y cuando no llegaba a tener 200 casos, no tenía 200 casos, puso a la ciudad en cuarentena, y eso fue lo que le permitió. Construyó 2 hospitales a matacaballo con 2.000 camas para cada hospital, 2.000 camas de tratamiento para insuficiencia respiratoria, controlar la enfermedad, además de 10 hospitales que fueron redestinados, hospitales que son de otras especialidades que fueron redestinados para esto. Entonces, en España la curva está en pleno ascenso y se cree que va a aumentar drásticamente. ¿Cuántos casos hay ahora, Rafa? Te digo al tiro porque hoy día se está empezando. Ayer, ¿te acuerdas que te dije que Italia tenía? Pero en España ya están suspendidas las clases en los colegios. Sí. Se calcula que en el mundo, se calcula que en el mundo hace 6 días atrás habían 300 millones de niños sin colegio. Claro. ¿Tanto? 300 millones de niños sin colegio en el mundo, porque lo primero que se hace en muchas de estas ocasiones es suspender las clases y por lo tanto, y esa cifra yo quedé pero impresionadísima, porque es la primera medida que se toma. Hay que contar con eso, con los chinos que son muchos, aportan mucho en eso. Algo a lo mejor políticamente incorrecto, pero quizás le vamos a agradecer algún día a este virus o a este tipo de enfermedades algunas situaciones de las que nos vamos a dar cuenta, como por ejemplo que el sistema educacional puede tener cambio o evolucionar hacia otros modos. El telestudio es. Y no solamente el presencial, en los secundarios va a haber una discusión tremenda entre los que dicen que los niños tienen que compartir todo, o a lo mejor puede ser mixto. Muchos países están dando sus pruebas, le entregan las materias, los días viernes están haciendo sus pruebas. Sin competencia, sin esta cosa que copió o no copió. Sin bullying. O sea, hay una serie de cuestiones. O sea, estamos viviendo un momento de cambios. De cambios. A ver, pero ya hay cambios. Piensa,
la cantidad de animales salvajes que se salvaron de ser comidos por el ser humano en el último mes y medio, incluyendo, por ejemplo, los pangolines. Pobres bichos que, bueno, que de ahí partió, ¿no? Es que había un pangolín. ¿Por qué no nos recuerdas, para la gente que nos está viendo, cómo se origina el coronavirus? El coronavirus uno se lo olvida. Este coronavirus es parte de los 500 coronavirus que viven en los murciélagos. Los murciélagos son los únicos mamíferos que vuelan. Por lo tanto, tienen fiebre constante por su alta actividad y además tienen cuotas más altas de interferón, que es lo que controla los virus. Entonces su sistema inmunitario es mejor. Como consecuencia tienen virus dentro suyo que a otros animales los matarían. Cuando los mamíferos entran en contacto con otros animales, la mayoría de los coronavirus que tienen los murciélagos no se transmiten al ser humano, pero pueden ser transmitidos a través de otro animal, porque estos virus mutan con mucha facilidad. De un huésped. Un huésped. Lo que ocurrió acá fue que los pangolines, estos bichos que son tan lindos, que parecen como un oso hormiguero con escamas, tenían un tipo de coronavirus que se juntó con los murciélagos y produjeron otra mutación de coronavirus que se hizo contagiosa para el ser humano. Que se lo comieron el pangolín. ¿Pero qué se comieron los chinos para hacer? El pangolín. El pangolín. Usan las escamas y la carne. Vamos a hacer un corte, por favor. Espérenos un segundito.